Enfermera pegó gritos de terror al ver lo que sucedía con este pequeño. No lo podrás creer. La enfermera Lucy se negaba a creer en lo que sus ojos veían y lanzó gritos de terror al escuchar al pequeño que tenía delante llorar desconsolado, pues algunos minutos antes sus padres habían salido totalmente devastados por la puerta después de darle el último adiós a su pequeño angelito, pues este había sido declarado sin vida. Así que cuando esta enfermera fue enviada a alistar al pequeño para ser llevado al funeral que estaba siendo organizado en su nombre, pero lo que sucedió cuando éste se dispuso a hacerlo la dejó completamente paralizada y no pudo dejar de gritar de terror. Carolina era el nombre de la madre del pequeño Matthew, al cual los médicos ya no le habían dado más esperanzas después de encontrarse conectado a una máquina durante un año entero. Estos habían decidido desconectarlo, pues sus pulmones habían dejado de funcionar hace mucho. La madre, al escuchar tal noticia, no pudo evitar romper en llanto y exclamar: ¡Dios mío! ¿Por qué le haces esto a mi pequeño? Se supone que debías protegerlo de todo mal, no alejarlo de mi lado. Carolina siempre había creído en Dios y había confiado ciegamente en Él, pues sus padres así se lo habían enseñado, pero algo había cambiado con ella a través de los años, pues se dijo a sí misma que este no existía, debido a que la vida se lo había ido demostrando. Pues cuando tan solo tenía 11 años, estos murieron en medio de una plaga y pese a todas las súplicas de Carolina, Dios no se los había devuelto y la había abandonado en un orfanato en donde tuvo que pasar muchas cosas horribles que disminuyeron su fe en él. Constantemente Carolina se repetía que solo se tenía a sí misma, que se encontraba sola y que no existía tal Dios del que todos hablaban. Fue así como ella luchó por lo que quería. Cuando salió del orfanato se dedicó a buscar sus sueños y empezó trabajando como costurera. Aquel trabajito no le daba mucho más que para vivir, pero ella sentía que era libre y por fin podía empezar a crecer. Con el tiempo conoció a Javier, un hombre quien, con su carisma, logró conquistar su corazón y con mucha paciencia y amor se ganó su confianza, pues eran el uno para el otro, debido a que ninguno de los dos creía en Dios, pues éste los había decepcionado en sus vidas. Fue así como Carolina y Javier se volvieron una pareja, a la cual tan solo le importaba el éxito, pues los dos eran muy trabajadores y juntos pudieron comenzar a cumplir sus sueños. Ella logró tener muchas tiendas de ropa y él se convirtió en el administrador. Ellos se encontraban enfocados en hacer mucho dinero para nunca jamás tener que depender de absolutamente nadie, pues si tenían dinero lo tenían todo y no tenías que suplicar por ayuda en momentos difíciles. Ellos creían que los dos eran suficientes hasta que un día una noticia cambió todo en sus vidas, pues una nueva integrante llegaría a aquel hogar. En aquel momento Carolina entendió el amor que se le puede tener a los hijos aún cuando están dentro del vientre. Así que en vez de descansar para poder cuidar de su embarazo, la muchacha decidió seguir trabajando al mismo ritmo de siempre y mucho más, pues ahora tenía una responsabilidad en la vida y debía darle siempre lo mejor, por lo que pensó que debía producir más dinero para que así algún día su hijo pudiera disfrutar de todo aquello, sin sufrir todo lo que ella pasó algún día, ya que sus padres habían perdido gran parte de su tiempo en otras cosas como ir a la iglesia o rezarle a un Dios quien después les dio la espalda. Así que ella no cometería ese error y dejaría a su hijo asegurado de por vida. Carolina no sabía lo equivocada que estaba por aquellos pensamientos, pues jamás imaginó que después del parto se arrepentiría toda su vida, pues cuando el doctor vio nacer a su pequeño hijo y ella pudo finalmente cargarlo, esta se dio cuenta que algo no estaba bien, pues el pequeñito no había soltado el típico llanto.
Los doctores, muy preocupados, llevaron al bebé lejos, pues la madre comenzaba a despertarse. Tiempo después el doctor se le acercó y le dijo que su hijo había nacido con un extraño mal congénito, el cual no le permitía respirar correctamente, pues sus pulmones se encontraban muy débiles debido a todo el desarreglo que ella había hecho durante su embarazo. Carolina y Javier no podían creer que aquello les estuviera pasando, pues ellos lo único que habían querido era poder tener el dinero suficiente para poder tener a su hijo a salvo durante toda su vida, pero jamás se habían imaginado que la vida les pondría una prueba tan grande, pues no podían protegerlo de aquello. Los padres decidieron iniciar un costoso tratamiento, el cual mantenía con vida a su pequeño hasta que los médicos pudieran hallar una solución a su mal. Pero lamentablemente la salud de su hijo iba empeorando cada día. Los padres gastaron cada centavo que habían logrado juntar durante toda su vida para poder mantenerlo con vida. El cuerpo médico hacía todo lo que podía, pero el destino de aquel pequeño era inevitable, debido a que sus pulmones se encontraban muy dañados y su pequeño cuerpecito estaba débil por todos los medicamentos que se le aplicaban para poder mantenerlo con vida, aunque sea por un tiempo más hasta encontrar alguna solución. Un día una enfermera, quien atendía al pequeño, les dijo que pusieran toda su fe en Dios, pues Él era el único que podía salvarlo en aquel momento. De pronto la madre comenzó a gritar y a botar a la enfermera del lugar, pues ella no creía en aquel Dios, quien nunca se había encontrado presente en su vida. La enfermera, muy asombrada, miró a los padres y les dijo: Pues si ustedes no lo hacen, ¿saben qué? Yo lo haré, pues confío en Él y sé que ayudará a este angelito. Lamentablemente, después de unos días, los médicos no pudieron hacer nada más y avisaron a los padres que debían dejarlo ir y desconectarlo. Fue así como los padres, completamente desgarrados, se hallaron en la habitación de su pequeño hijo para poder pasar con él sus últimos días. Los médicos salieron un momento para poder darle a la familia un tiempo a solas con su pequeño. Carolina miró entre lágrimas a su hijo y llorando se dio cuenta que ni con todo el dinero del mundo podría salvarlo. Así que, sintiéndose completamente desdichada, la mujer decidió hacer algo que tiempo atrás se había prometido nunca más a repetir. Se arrodilló y le pidió a Dios a gritos de salvar a su pequeño. Llorando, la mujer le rogó que no se lo arrebatara. Dicho esto, la madre se levantó y, dándole un beso a su pequeño en la frente, se fue del lugar, pues no quería ser testigo de cómo Dios le daba una vez más la espalda. Mientras Carolina salía de aquella habitación del hospital, rápidamente la mujer no pudo evitar decir una oración que recordaba haber oído a sus padres alguna vez. En aquella oración también pedía por el alma de su hijo, pues aquella enfermera le había hecho reflexionar. De pronto sucedió algo completamente inexplicable, pues un fuerte grito irrumpió el lugar. Este provenía del cuarto de su pequeño. Era la enfermera, quien había salido corriendo del lugar en busca de ayuda y muy desesperada. De repente un llanto ensordecedor se escuchó. Carolina sintió que el corazón se le salía del pecho y corrió hacia donde se encontraba su hijo, y para su sorpresa pudo ver cómo él comenzaba a moverse. Aquello era increíble. De pronto los médicos se apresuraron a examinarlo y le dijeron a aquella madre algo que jamás creyó escuchar. El oxígeno volvió a sus pulmones en cuanto lo desconectamos. Debemos hacer algunos exámenes, pero esto es insólito. Nunca antes había sucedido. Debo decirle, señora, que esto realmente es un milagro de Dios. Carolina y su esposo quedaron completamente paralizados, y desde aquel momento aquello marcó sus vidas, pues se dieron cuenta que Dios no los había abandonado, pues después de muchos exámenes los médicos llegaron a la conclusión que la salud del pequeño había mejorado completamente, aludiendo todo aquello a un gran milagro médico, pues era inexplicable. Los padres sabían muy bien que aquello era un milagro de Dios, pero comprendieron que Él les había puesto aquella dura prueba para demostrarle que el dinero no era más importante, sino la fe y la esperanza. Gracias por habernos acompañado en otra historia más. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.